la parte histórica y queda oculta la parte esotérica y la parte mística, que es la que confiere realmente a la comprensión del reino de los cielos. Un dato muy espectacular desde el ángulo oculto, pero muy poco espectacular desde el ángulo psicológico, es el drama que tiene lugar en el huerto de Getsemaní. Según se nos dice esotéricamente, allí, en la soledad del huerto, Cristo tendió por primera vez en la historia del planeta un hilo de luz que conectaba la jerarquía con la humanidad y la humanidad directamente con San Pablo. Significa esto, siempre desde el ángulo esotérico, y ruego que estén atentos a estas palabras, que por primera vez en la historia planetaria la humanidad fue consciente de la voluntad de Dios. Hasta aquel momento y a través de Cristo sería impreso en la conciencia de los hombres el aspecto amor de la naturaleza divina. Expresó su vida en términos de amor, de compasión y de justicia. Ahora, con el advenimiento de la nueva era, el énfasis no será precisamente sobre el amor, sino que se basará firmemente en el aspecto de justicia. Significa esto que muchas de las conquistas materiales que hemos alcanzado a través del tiempo, e incluyo dentro de estas conquistas materiales el conocimiento esotérico, deberán ser dejados a un lado para adquirir la tremenda potencialidad del verbo creador, lo cual significa que nos habremos adueñado de una u otra manera y hasta cierto punto de esta voluntad de Dios, que es la fuerza invicta del primer rayo. Bueno, un día hablaremos de los rayos, pero es necesario ahora que un rayo siempre es la expresión de una de las 7 cualidades de la divinidad. Una divinidad que está tratando constantemente de introducirse en el ser humano a través de la inspiración, a través de la prueba, a través del sacrificio. Ahora mismo, cuando hablamos, como quisiera hablar de lo que es la iniciación, quisiera hacer un énfasis especial en que el término iniciación, aparentemente muy espectacular, no es seguramente aquel acto, aquel ritual, aquella ceremonia mágica que tiene lugar, según se nos dice, en ciertos lugares del Tíbet, realizada por Cristo, por el Señor del mundo, acompañada por la jerarquía de los maestros. Soy más humilde en esta cuestión. Yo quisiera decirles a ustedes que para adquirir la potencia iniciática hay que saber iniciarse cada día las pequeñas pruebas de la vida cotidiana. Esto realmente es lo que prepara al hombre para la iniciación. Pero naturalmente, como que amamos lo espectacular, como que todavía estamos luchando dentro del Kurukshetra de los sentidos y de los deseos, no podemos comprender la importancia de un pequeño acto registrado por nuestra conciencia en la vida cotidiana. El hecho de que una persona sea amable con otra tiene importancia. El hecho de que la persona sea un correcto ciudadano también tiene importancia. No se puede adquirir la potencialidad del verbo y entrar en la cámara iniciática solamente por el propósito de llegar a él, o solamente porque estamos repletos de conocimientos esotéricos. Un conocimiento esotérico, si no se aplica en la práctica, siempre será un conocimiento intelectual. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. Así que cuando ustedes vean a una persona muy documentada esotéricamente, no busquen sus conocimientos esotéricos, analicen su conducta. Analicen su radiación magnética, porque es esta radiación magnética la que expresa el sentido esotérico de la vida. La capacidad de irradiar la energía creadora por todos y cada uno de los poros de la piel, tal como se dice vulgarmente. Significa también que cada uno de nuestras expresiones psicológicas
vendrá revestida de la majestad del criterio supremo. Y es así como se va forjando a través de los pequeños actos de la vida cotidiana. Y acuérdense ustedes que cuando se nos hablan de estas pruebas se cita al gran iniciado Hércules. Hércules es el símbolo del sacrificio, el hombre que se sacrifica vida tras vida a través de los 12 signos del zodíaco y a través de los 7 rayos. Y hay un misterio de la iniciación, el día de la perfección. Perfecto en cada rayo, perfecto en cada constelación, es decir, en cada signo que representa cada constelación. En la influencia significa también que todo cuanto de bueno existe en nuestro equipo es un punto de partida, de enlace con las cosas cósmicas. Y ahora que estamos inmersos en un mundo espectacularmente inclinado hacia las cosas que vienen del más allá, que hay un recrudecimiento de aquello que en los tiempos adelantes inclinó la balanza de la justicia hasta el hundimiento kármico bajo los océanos. Es decir, que el sentido de acumulación es el que trae la liberación, no se ha perdido. Estamos acumulando valores en el tiempo. Y en tanto que estemos acumulando valores, nuestra conciencia pesará más y entrará rápidamente, radicalmente, bajo el imperio del karma. ¿Pueden ustedes comparar el karma, por ejemplo, con el peso, con la gravedad de la materia? Y el karma está en cada uno de los cuerpos a los cuales hemos aludido. Es pasar, por ejemplo, por la prueba del fuego. Es decir, que las iniciaciones tienen por objeto que el alma pase por ciertas y obligadas pruebas. Y cuando hablamos de la prueba iniciática, volvemos a lo espectacular y estamos creyendo que hay que pasar precisamente por todo cuanto hemos aprendido a través de los libros esotéricos, lo cual significa que es un discípulo que tiene que esforzarse teniendo devoción a su maestro y tratando de reverenciarle y de servirle. Una técnica técnicamente pisciana, siendo redundantes en el término, porque actualmente, por la presión sideral, si esto podemos decir así, las energías cósmicas que están penetrando nuestro planeta han de encontrar a la persona preparada para renunciar a muchas de las cosas que tiene actualmente. Me pregunto si podremos renunciar a las posesiones materiales. Es decir, no hay que renunciar, cuidado, a lo que se tiene. Pero no forma parte de este equipo el temor a perder lo que hemos conseguido a través del tiempo. Hay que perder ese temor, porque si perdemos el temor de perder nuestras conquistas en el tiempo, automáticamente perderemos peso, perderemos gravedad. No hay que renunciar, hay que reconocer el hecho de que la persona puede ser rica y estar muy desapegada de sus riquezas, y que puede ser muy pobre y estar aterido psicológicamente a sus propias pobrezas. La situación es esta: podremos ver nuestros vehículos sin acumular en ellos los frutos de los tiempos. ¿Qué pasa con las emociones? Con los deseos. Estamos creciendo de deseo en deseo, de aspiración en aspiración, hasta llegar a un punto en que encontramos un gran vacío. Y el vacío que va entre la aspiración del hombre y la voluntad de Dios. ¿Y qué vamos a hacer cuando nos encontramos en aquel océano infinito de soledad? ¿Cómo afrontaremos esta soledad? Hay que estar desapegados de la idea de las conquistas. Y la conquista de Dios es también un peso en la conciencia. Es decir, que para llegar a la fusión del hombre con Dios, para pasar de la inmanencia a la trascendencia, o para pasar del libre albedrío a la intuición, a la voluntad espiritual, hay que pasar por la nadencia.
y ustedes se van a sentir quizá desarmados ante esta conciencia de soledad, ante esta conciencia de renuncia, ante esta conciencia realmente espiritual, llena de valores realmente esenciales. Y la mente, ¿qué ocurre con la mente? Si una persona en un momento determinado del tiempo se queda sin pensamiento, se queda en una soledad espantosa. Y sin embargo, es cuando la mente queda libre de todo pensamiento, de toda imagen y de toda figuración, cuando realmente empiezan a proyectarse allí las energías cósmicas a las cuales estoy haciendo referencia. Entonces, ¿cuál es la base de la liberación? ¿Cuál es la base de la iniciación? Primero, la lucha cotidiana con los pequeños problemas familiares, personales, de tipo profesional, de tipo comunal, de tipo internacional, de todos los tipos. Si estamos desapegados del principio de la acción, veremos perfectamente todo nuestro trabajo como el Hércules de la tradición. Es decir, que si cada día trabajamos en un sentido constructivo de valores no simplemente pictóricos llevados por la tradición, sino realmente dinámicos, viendo la proyección psicológica de la vida, en el ambiente, en la sociedad, en el trabajo, en las instituciones, en la política, en la economía, en todo cuanto nos rodea, y somos conscientes, realmente conscientes de estas cosas, sabremos lo que es vida espiritual. Es decir, que nos hemos creado un hábito espiritual de vida, y este hábito espiritual oculta la espiritualidad. ¿Se dan cuenta de dónde estamos situados? Es decir, que si vamos constantemente a la acción psicológica con mucha atención para hacer las cosas lo mejor posible, si somos capaces de sentir algo más de afecto a las personas que nos rodean y a las que no nos rodean, pero que son también parte de nuestra propia voluntad espiritual, si somos capaces de ver las cosas con claridad, es decir, muy atenta y críticamente, y somos al propio tiempo capaces de pasar de la acción sin que quede nuestra mente, nuestro corazón contaminado por el deseo de figurar, de ser algo en el mundo, seguramente que estaremos creando la vía iniciática, aquella vía que nos traslada y a la Antacarana que hemos construido, el camino de luz o de arco iris que conecta las dos orillas de la separatividad humana, es decir, el yo inferior, el hombre del tiempo, con el hombre superior que vive en lo eterno. Y esta proyección de valores que nos dan una sensación de eterna seguridad en lo eterno, al pasar a nuestra conciencia nos da una sensación de tremenda y absoluta inseguridad. Esta inseguridad, a mi entender, y desde el ángulo esotérico, es la base de la realización, siempre y cuando seamos capaces de afrontarlo. ¿Qué pasa? Cuando estamos inseguros, buscamos enseguida el consuelo, el amigo, el ideal, la religión, la creencia, que nos ayuda a soportar aquel estado. Es decir, nos encontramos solos y no estamos habituados a la soledad. Estamos habituados a la compañía. Estamos habituados siempre a la distracción en todos sus aspectos. Y conocemos tan poco de nosotros mismos que automáticamente nos sentimos inclinados a dejar las cosas que vayan siguiendo su curso normal, como si el karma no pudiera ser trascendido, como si fuese algo tan fatalmente implicado en nuestros sentidos, emociones y pensamientos que no pudiésemos reaccionar positivamente. Yo estoy seguro que todos podemos reaccionar psicológicamente de una manera creadora, porque la creación, naturalmente, no hay que ser Dios para crear. Cada cual puede crear según las líneas demarcatorias de sus capacidades internas, según el desarrollo
de sus capacidades intelectuales, según su línea de rayo o las cualidades infinitas infiltradas en su corazón en el momento del nacimiento, pero que lleva ya una progresión de pasado que está aflorando la superficie. Porque fíjense ustedes, no estamos aquí al azar, estamos aquí unidos por un solo propósito. Seguramente que este propósito tiene dos aspectos. Primero, comprender la vida y después la liberación. Comprender la vida es saber algo más de sí mismo, y la liberación es cómo puedo alcanzar un poco de paz en mi vida. Esas dos palabras sintetizan todo cuanto puedo decirles a ustedes aquí en estos momentos y cuanto puede serles dicho a ustedes a través del tiempo. Es decir, la comprensión de un estado psicológico y después la conquista o descubrimiento de las grandes reservas de paz que existen dentro del corazón individual. Se nos dice que cuando Hércules, el gran iniciado, que es la representación genuina del discípulo mundial, ha realizado perfectamente los trabajos en cada uno de los signos del zodíaco, ya está en situación de gobernar toda su vida en términos de creación, en términos de realización. Estamos llegando todos, yo creo, en grupo, comunitariamente, colectivamente, con un sentido muy crítico de valores, porque no estamos de acuerdo con todo cuanto nos rodea, porque no estamos de acuerdo con lo que hacemos y con lo que pensamos, no estamos de acuerdo, totalmente hablando, con nuestra situación actual. Significa que estamos ansiando una superación. Y esta superación en el sentido crítico de valores trae como consecuencia lo que esotéricamente llamamos la precipitación kármica. El hombre es tentado, y explico la palabra tentación en un sentido muy dinámico y no místico. La tentación es la capacidad que tiene el hombre de reconocer sus errores. No voy a hablar del diablo, por favor. No existe el diablo, existe una condición psicológica del individuo negativa. Existe, por ende, otra capacidad positiva que está luchando constantemente dentro de nosotros. Es decir, que existe lo que se llama, si me permiten bien, el guardián del umbral y el ángel de la presencia. El guardián del umbral, que es la suma de todos los actos imperfectos que realizamos a través del tiempo, que lleva condensación de todo cuanto hicimos de bien y que no podemos realizarlo por falta de medios espirituales o kármicos. De aquello que pudiendo hacer bien, lo hicimos mal. De las palabras precipitadas, de las ansias locas de la imaginación, del sentido despectivo de los valores humanos. Y todas estas cosas constituyen el baúl de los recuerdos de la conciencia y son precisamente los que se sintetizan en la espantable figura del guardián del umbral, técnicamente el diablo, tal como se dice en la misión cristiana, pero que es el ser, el individuo, tratando de absorber de todo su pasado toda la experiencia. Y esa experiencia es la que motiva la fuerza que se está dando al ángel de la presencia. Es decir, que por otra parte hemos crecido haciendo también bien. Que el hombre es un ser dual y por lo tanto situado entre la balanza del bien y del mal. No solamente tiene mal en su interior, sino que tiene una reserva considerable de bien. Y naturalmente, unas eras el mal triunfa por sobre el bien y otras el bien sobre el mal, y siempre está el hombre haciendo este movimiento de la polaridad, hasta que llega un momento regido por la constelación de Libra, y dentro de los trabajos de Hércules en este signo, en que la balanza se equilibra. Entonces el hombre puede pasar de la libre albedrío a la intuición, a la voluntad superior,
puede pasar de la inmanencia del ser a la trascendencia divina. Se convierte, de hecho, en un salvador mundial como lo fue Cristo. Porque estamos aquí para esto, para la redención física de la materia, para la iluminación espiritual y para la conversión en un ser espiritual. Estamos tratando de vivir de acuerdo con todo cuanto sabemos desde que éramos pequeñitos. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos la noción de las cosas y las vemos programadas desde un ángulo superior de conciencia. Y ahora, cuando se nos habla, por ejemplo, la mística cristiana, de la memoria, del entendimiento y de la voluntad, como son las facultades del alma, vemos que realmente hay un significado realmente claro en estas palabras místicas, porque es la subconsciencia, la conciencia y la supraconsciencia del ser. Y están hablando del entendimiento, que es el centro que regula, es el fiel de la balanza. El entendimiento en el centro, por un lado tenemos los recuerdos, tenemos todo cuanto significa memoria, y por otro tenemos la voluntad de ser. Entonces, ¿te dan cuenta? Entonces también reconoceremos que la conciencia está en el centro de la subconsciencia y de la supraconsciencia, tratando de equilibrar. Bien, esto sí es descriptivo solamente, pero todas estas cosas y el conocimiento psicológico más la acción psicológica vienen precisamente porque nos damos cuenta en la acción de que somos imperfectos en cierto sentido, porque no afrontamos la vida en su absoluta totalidad, siempre de lado y fragmentariamente. Naturalmente, cuando una cosa, un problema, una situación es examinada en forma fragmentada, no hay solución ni una solución, nada, es imposible. Las cosas, los problemas, los complejos internos, todo cuanto significa inmanencia, debe ser observado con mucha atención y con mucho cariño, porque el condenarnos a faltirnos no lleva a ningún lugar. Ahora bien, situarnos en el centro de cualquier situación, de manera que seamos capaces de visualizar tanto el pasado como el futuro, estaremos trabajando constantemente en este ahora de la conciencia, al cual hago tanta referencia, porque es la base de la liberación. Es decir, el hecho de que estemos examinando prácticamente con toda la totalidad del ser cualquier situación, cualquier cuestión, cualquier problema, hace que lo resistamos aquel problema. Y la no resistencia crea también, es el artífice de la liberación. Me pregunto, si en esas conferencias, no las que se están dando aquí constantemente, si todo cuanto hemos ido aprendiendo en forma de conocimiento, en forma de valor psicológico, en forma de conducta, como ustedes quieran, se ha tenido una repercusión realmente espiritual, estoy seguro que llegará un momento en que las palabras Dios, las palabras iniciación, las palabras amor y todas estas cosas dejarán de tener su significado místico y entrarán en la vía de lo dinámico, de lo práctico. Si podemos conseguir esto, nos podemos sentir muy satisfechos. Y ahora espero sus preguntas. Antes hablamos del karma como ente casi física, cuando se refería al peso del cuerpo. Entonces, yo el concepto que tengo de karma no es ese. ¿Me lo podría usted aclarar un poco más? Bueno, no hablaba de peso, hablaba de la ley de gravitación. Si la persona tiene muchos pensamientos en la mente, usted dirá que no existe todavía ninguna balanza para pesar los pensamientos. Pero si se examina la mente de un hombre intelectual y si se examina la mente de un hombre espiritual, así de sencillo simple, se verá que hay unos sedimentos en la mente del hombre intelectual que son los conocimientos, son los recuerdos de todo cuanto sabe, de todo cuanto conoce.
Y en cambio, por el lado del hombre espiritual, sea una cosa serena, tranquila, como Krishnamurti nos dice, una cosa vacía completamente, pero con plenitud, porque la plenitud es algo que está más allá de la gravedad de la materia. Otra cosa hay que decir, que los cuerpos que utilizamos en la actualidad, los cuerpos kármicos, dense cuenta que un cuerpo kármico es el triángulo constituido por el cuerpo físico, el cuerpo astral o emocional y el cuerpo mental. Existe otro cuerpo, otro vehículo, que es el cuerpo etérico, que galvaniza el cuerpo físico de las energías de los dos cuerpos superiores. Pues bien, son constituidos de materia de cada uno de los planos físico, astral y mental. Y cuando va ascendiendo a través de la ruta iniciática, examinado el individuo esotéricamente o clarividentemente, se ve que va perdiendo peso realmente, que asciende, porque hay una relación, y creo que lo dijimos anteriormente, entre el fenómeno de la levitación y la ascensión de Cristo a los cielos. ¿Cómo se puede ascender si hay gravedad? Solamente cuando no hay gravitación, en el nivel que sea, puede existir la levitación o puede existir la ascensión del Señor. Y se nos dice que la sexta iniciación es la iniciación en la cual el iniciado se hace plenamente consciente del plano búdico, siendo el plano búdico el centro de todos los planos, el centro de toda la energía creadora, el centro místico de la propia divinidad. Si reconocemos el hecho de que nuestro universo es físico y que por lo tanto la gravitación tiene una importancia fundamental, y que la iniciación, que quizá en otros universos tendrá un significado, en nuestro universo de segundo rayo, en donde es algo plenamente físico, porque es la expresión física de un logos cósmico, entonces las leyes de gravitación tienen un significado absoluto, porque estamos trabajando con materia, tal como decía Madame Blavatsky. El espíritu es materia, dense cuenta de esta afirmación y analicen el significado. Es materia elevada a su más alta vibración, a su más alta pureza. Y que la materia, fíjense bien, es el espíritu descendido a su más alta carga de materia o con textura estructural. Entonces, nuestro universo, sujeto a las leyes de la gravitación, lo único que puede hacer para ascender a las cumbres iniciáticas es técnicamente perder peso en todos los sentidos, menos pensamientos, menos deseos, menos ambiciones, menos peso. Si no ponemos ejemplos realmente válidos en un mundo científico que puedan ser aceptados íntegramente, el esoterismo perderá su valor. No estamos en el tiempo de Madame Blavatsky, a pesar de que ella ha dado todo cuanto pueda ser dado a la humanidad en conocimiento esotérico. Pero estamos inmersos en una sociedad muy distinta de hace 150 años. Por lo tanto, han cambiado tanto las cosas que incluso los términos esotéricos tienen que tener otro significado, otro valor conceptual, para llegar de esta manera, poco a poco, glosando una serie de valores psicológicos a este estado en el cual carecemos completamente de peso, en el cual, como Cristo, porque somos todos de la misma esencia y de la misma sustancia, podemos también ascender. ¿Está de acuerdo? Es un universo físico, por eso podemos hablar de gravedad, de gravitación, porque lo sabemos. Párense 7 han dicho, nuestro universo es el plano físico de una serie de 7 universos, y según se nos dice, nuestro logo solar, la exaltada entidad divina
dentro de la cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser, es solamente la inductora, la proyectora y la directora del cuerpo físico de este logos cósmico del cual nada puede existir. Has hablado de dinámica. Entonces, si venimos aquí a realizar una serie de experiencias que nosotros necesitamos en nuestra reencarnación, ¿qué pasa con la gente que se queda en lo devocional y en otras tantas cosas y no está en lo dinámico, como parece que es el momento? Bien. Y pasa otras experiencias, se quedan ahí. Yo creo que, como todo acontecimiento en el plano físico, así ocurrirá en el plano esotérico también, en el mundo espiritual, de acuerdo con la ley de analogía o con el principio hermético de analogía. Es decir, aquello que decíamos el otro día, es decir, lo decía Hermes en sus grandes principios, de que igual es arriba que abajo, que igual es de abajo que arriba, y que por lo tanto todo cuanto ocurre en el plano físico tiene su expresión en el plano emocional y va siguiendo hasta el plano mental, siguiendo este principio, este orden. Bien, no podemos hacer perfecto al hombre improviso. Y encontramos constantemente una gran masa dentro de la sociedad incapaz de resistir la tremenda prueba del fuego de una gran oleada de energía cósmica. Pero el problema no es un problema humano, por así decirlo, es un problema del logos planetario de nuestro esquema terrestre. Es él quien tiene a su cargo la dirección de todo el proceso. Ahora bien, si comprendemos el plan que lleva Sanat Kumara, el Señor del Mundo, a través de la jerarquía planetaria o gran fraternidad blanca, tendremos un vislumbre de lo que se espera de los discípulos, de los aspirantes espirituales en esta nueva era. Se espera precisamente que la persona se abra completamente a estas energías, unas energías que tienen un carácter tremendamente dinámico, porque está llevando a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestras emociones una impronta de una estrella desconocida. Es un ser iniciático procedente de la constelación de Acuario. Acuario, como constelación, nos matizará, nos bañará a cuando pasemos por las sendas de luz que marquen en los espacios estelares. Pero de entre todas las estrellas de Acuario, una que no se determina es la que lleva a nuestro planeta la impronta del primer rayo, el rayo del dinamismo creador. Significa tiene un significado esta palabra para nosotros, el dinamismo creador. O es que creemos que somos dinámicos cuando estamos trabajando muy rápidamente, muy intensamente. Se trata del dinamismo espiritual del primer rayo, un dinamismo que proyectado sobre el individuo es capaz, si el individuo no ofrece resistencia, de transformarlo a unos extremos prácticamente indescifrables para nuestra concepción de lo que puede ser el ser humano en la nueva era. Es decir, que cuando hablábamos antes de que la no resistencia a la vida conduce a la liberación, podemos decir también, por analogía, que el hecho de que nos resistamos estas fuerzas que vienen programadas desde el cosmos nos van a transformar y nos van a divinizar. Según la jerarquía, la intención jerárquica, según el plan que lleva Sanat Kumara, el Señor del Mundo, a través de la jerarquía sobre la humanidad, se nos dice que rápidamente el individuo debe pasar de la época del comentario a la época del discernimiento claro para pasar seguidamente a la acción creadora. Es decir, hasta aquí hemos creído que el conocimiento nos liberaba, pero el conocimiento, tenga en cuenta que es un peso. Hay que saber guardarlo en esencia para que no haga peso dentro de la mente, dentro del conocimiento creador.
Es muy difícil de realizar, porque cuando el individuo se encuentra que no piensa, que no tiene, que está sin mente, o que no está pensando, se siente sobresaltado. Si alguna vez ha tenido usted la experiencia del vacío creador, cuando se han encontrado de improviso que no están pensando, volverán a ustedes con una sensación de sobresalto, porque no saben, no registran que aquello es la divinidad que trata de penetrar, que forma parte de estas energías que están penetrando en el planeta Tierra con objeto de transformar la fisonomía psicológica del ser. Es decir, volviendo al principio de los comentarios, es la energía que, polarizada sobre el centro de conciencia individual, hará que en la inmanencia del ser o el libre albedrío se convierta en la trascendencia de la voluntad de Dios. No podemos medir lo que será el alcance de esta medida jerárquica o de modos planetario con respecto a la humanidad del presente. Pero se nos dice también, es muy interesante al respecto, que nuestro logos planetario, que como todos los logos del universo, están tratando de redimir algún karma cósmico, también se encuentra actualmente atravesando las crisis de la cuarta iniciación. Está siendo técnicamente crucificado logos planetario. Está entrando en una nueva senda de luz, y esta nueva senda de luz es la que lleva a la representación genuina en el corazón de los hombres. Y ahora hablamos del esoterismo, no como una técnica de aproximación a la divinidad, sino simplemente observando lo que ha sido pasado como un conocimiento y lo que será el futuro también como conocimiento, más la capacidad de saber cómo utilizar este conocimiento. El hecho de que una persona, como digo y repito, hay que decirlo muchas veces, posea muchos conocimientos esotéricos, no le da un pasaporte para el cielo, así de sencillo, sino que le hace muy, muy responsable. La responsabilidad, a mi entender, es la base realmente del conocimiento, o la base que está en el conocimiento. Esta representatividad divina es lo que nos interesa actualmente. Ver si es posible que representemos dignamente nuestro papel, y que este papel, sencillamente, de un buen ciudadano, es para empezar lo mejor que hay, porque ya encontraremos crisis y tensiones a las cuales enfrentar con este carácter tan dinámico de hechos y experiencias, y no simplemente de conocimientos. Volviendo a lo de la gravedad, entiendo que nos hemos de volver más suaves, más ligeros. ¿Cómo actualmente es posible, con esta avalancha de solicitudes, de conocimientos, de adquisiciones a todos los niveles que nos solicitan continuamente, cómo es posible que nos entendamos, que sepamos hacer esta síntesis, este desprendimiento de estas cosas, que muchas veces estamos notando que nos pesan demasiado, pero nos cuesta mucho pasar por encima, llegar? Tiene que ser a través quizá de la meditación, de la oración. Tiene que ser a través de la comprensión. La persona debe comprender totalmente su problema. El problema de la incorporación de cosas. Más que luchar contra las cosas, hay que estar muy atento a las cosas. Estamos más empeñados en dejar las cosas que en dejar que las cosas nos dejen a nosotros, que es el verdadero camino. Cuando la persona se hace inmune a las cosas se dejan. Y cuando se hace inmune al nombre de las cosas, a las posesiones, a las pertenencias, cuando prácticamente está dentro de un gran ideal interno, cuando está visando las cosas de una manera muy directa, sin contemplaciones, con el dinamismo de la acción creadora. Naturalmente el hombre rico, repito, puede ser muy desapegado, y el hombre pobre puede estar muy apegado a su pobreza. Es decir, que 1000 pesetas sin apego de un rico
tiene más valor que el apego de un pobre a su peseta, naturalmente, desde el ángulo de la divinidad, porque lo que interesa es el desapego, el que la persona deje de estar atento a los valores fluctuantes del ambiente. Pero ¿qué son estas cosas que fluctúan en el ambiente? No serán solamente las posesiones materiales, no será el amor a los hijos, a la esposa, a los amigos, será también, porque naturalmente hay apego también a esas cosas, sino que debe ser todo cuanto haga contexto y contacto con nosotros. Por ejemplo, el conocimiento esotérico, si lo aceptamos como un arma de combate, nos atará. Si lo miramos el conocimiento esotérico como un impulso dinámico para nuestro estado habitual de distensión, para pasar a tensión creadora, ese estado de reposo o de estatismo de la conciencia, para proyectarse más allá de esas cosas de la materia, entonces veremos que realmente ese es un principio, no simplemente académico, un principio psicológico trascendente que hace que la persona que mira hacia el futuro, las cosas le abandonan. No tiene que esforzarse en abandonar las cosas, porque si ustedes quieren abandonar una cosa, tendrán que sujetarse a una disciplina, sea la disciplina del yoga o la disciplina de la meditación. Pero ¿qué pasa cuando ustedes observan sus posesiones con una mente sin disciplina, una mente rectamente orientada, viendo la situación tal como es? Usted ama a su hijo, por ejemplo, no solamente con amor, porque el amor es la base del universo, sino que también hay apego. Usted no amará más a otra persona porque no será su hijo. ¿Es verdad o no es verdad? Bien, hay que transformar la situación mundial y pasar de la ley de la familia, del individuo, del grupo. Ya se han ensayado de crear grupos de distensión creadora, podríamos decir así. Los hippies fueron un ejemplo típicamente acuariano. Pero ¿está preparado el individuo para forjar el futuro si el presente no tiene base? Porque el amor al cual me refiero no es el amor del amigo, del hermano, de todo, es el amor por el universo, es el amor por la propia divinidad, que está más allá del amor por sí mismo, porque cada cual ama porque ama a través de sí mismo. No podemos amar a través de otra persona, ¿verdad? Entonces el problema del amor está en nosotros. Y entonces ya no es amor, se trata de un deseo de posesión. Decimos mi hijo, mi amigo, mi coche, mi lo que sea. No decimos la cosa en sí. Ahí el problema está eso, si podemos ser capaces poco a poco, porque hay que hacerlo poco a poco. Otro no. O sea que la batalla más grande está en el campo emocional. El Kurukshetra se denomina Kurukshetra al plano emocional, y es realmente el plano emocional donde tenemos situada la lucha más espantosa en estos momentos de la vida planetaria. Es decir, que cuando en un cónclave de la jerarquía se produjo una gran conmoción, cuando uno de los maestros había citado que podía desgobernarse el mundo solamente en un sentido muy creador, porque el gobierno actual no sirve, el Sanat Kumara. Entonces, la llegada a nuestro planeta de las energías creadoras de esta estrella, si era posible que desgobernase totalmente las cosas, y Sanat Kumara confía mucho en los discípulos mundiales. Yo creo que todos somos en cierta manera discípulos mundiales, porque todos buscamos lo mismo, bajo una forma o bajo otra. Estamos buscando la paz del ánimo. Una persona que tiene paz está desapegada por completo del objeto de los sentidos, de los objetos del deseo y también de los pensamientos que pueden irrumpir la mente. Es decir, que estamos en unos tiempos tan críticos, tan creadoramente críticos, que vale la pena vivirlos. Porque, como os he dicho, y es verdad, nuestros tiempos, los actuales, no son mejores ni peores que los del pasado. Ocurre, sin embargo, que son totalmente diferentes. Y que, por lo tanto, para afrontarlos no podemos utilizar las técnicas del pasado, las que fuesen.
religiosas, políticas, económicas. Es radicalmente imposible hacerlo. Entonces, ¿cómo adaptarnos a esta situación nueva? Tendremos que renovar nuestros vehículos, ¿verdad? Nuestra percepción, nuestra intención, todo cuanto somos nosotros tiene que cambiar radicalmente. Y empezando con la familia. El amor debe verse con una gran armonía y belleza de expresión. Y la amistad en todos los niveles debe reflejar esta armonía, esta paz, esta plenitud. Si en la vida familiar no tenemos paz ni plenitud, es que no existe amor. Y si tenemos amor en la familia, no será fácil transportar este amor a la sociedad que nos envuelve dentro de la cual estamos inmersos. Actualmente la humanidad está tendiendo hacia una dirección que es muy espiritual, pero yo creo que muchos millones de seres humanos no vibran aún en este sentido. Es posible que ocurra un cataclismo muy grande que propicie que muchas personas lleguen a desencarnar y entonces a reflexionar y vuelvan otra vez en una visión muy distinta a la actual. Yo no lo creo, ¿no? Esotéricamente tenemos un plan de trabajo llevado por la jerarquía. Pienso que cuando hablamos del planeta Tierra estamos hablando de un astro situado en el centro del sistema solar, y que este sistema solar está dentro del sistema cósmico de sistemas solares, y que por lo tanto dependemos. Naturalmente existe el temor, visto lo que pasó en Atlántida, en el cual hubo una destrucción muy seria del continente, porque no se utilizaron correctamente los poderes de la divinidad. Esta vez yo creo que el individuo, después de pasar por la guerra del 14 hasta el 45, que es la misma guerra, ha salido de la lucha un poco más espiritualizada. Asimismo, los reinos de la naturaleza sufrieron los efectos de esta tremenda lucha. Pero hay una serie incalculable de personas, se dice que es una tercera parte de la humanidad, que no podrá seguir el ritmo de la evolución tal como lo está llevando el logos planetario, pero que entonces pasará a otra, pero no fatalmente como una destrucción, sino como una referencia solamente de que existen unas leyes dentro de la naturaleza salvaguardadas por el espíritu de protección de la jerarquía y de las jerarquías de planetaria, de los devas y todo esto que un día hablaremos también, pero es muy interesante. Pero lo importante es que no tengamos más conscientes cada día de nuestras acciones, para llegar a un momento en que estemos en disposición de afrontar estas energías que hicieron, por ejemplo, vacilar quizá a un iniciado la jerarquía. ¿Qué pasará? ¿Qué va a pasar? La persona que está viviendo en esta humanidad en los momentos presentes, si mira las cosas desde el ángulo externo, tiene motivos sobrados para estar desalentado. Pero si analiza la vida desde por el ángulo interno, verá una profusión de luz, de eternidad, de paz y de seguridad que hará que compense de sobras el miedo que causa la situación creada en los ambientes sociales. Hay también algo muy importante, que todo cuanto ocurre en el planeta es provocado por el karma de los hombres, pero que el karma de los hombres, como parte de la voluntad de Dios, es también el karma del propio Dios. Así que cuando hablamos de karma, por favor, hablemos del karma de Dios, del cual nosotros participamos, y no nos analicemos tan despiadadamente a nosotros mismos, hablando del karma como un efecto negativo. Y el karma es positivo desde el momento en que comprendemos que podemos variarlo, y que no debemos situarnos en plan de víctimas cuando podemos ser triunfadores del karma. Hay que hacer énfasis en algo muy importante, que si vivimos muy atentos y apercibidos, si somos capaces de tener plenitud en el ánimo, la mente, en el corazón,
si somos capaces de ver un poco más de amor hacia nuestros hermanos, si somos capaces de modular el verbo, de hablar solamente aquello que sea necesario, que evitemos la murmuración, la crítica y la maldicencia, es decir, que nos comportemos sencillamente como unos perfectos ciudadanos, no hay que temer nada, porque igual que pasó en Sodoma y en Gomorra, cuando Lot y su familia marchaban, porque los ángeles, que los justos de aquel tiempo, simbólicamente los ángeles habían marcado su puerta de la destrucción de allí, y les dijeron, marchad, pero no volver la cabeza, un símbolo. Y la mujer de Lot, como era curiosa, volvió la cabeza y quedó convertido en estatua de sal. Pero, ¿cuál es el símbolo? El símbolo es que no podemos mover la vista al pasado cuando tenemos delante de nosotros la eterna progresión del futuro en el presente. Es decir, que si vivimos orientados hacia el presente, conquistaremos la inmortalidad. ¿Verdad? Sí. Bueno, ya que te encuentras aquí, quiero que me ayudes a analizar un título que se me ha dado. Tú me lo podrás analizar. Este título, hace unos cuantos días, que me llamaron para dar un recital en la UNESCO sobre el asunto de la primavera. Como pasado mañana entramos en primavera, llaman a los poetas para que se inspiren. Bien, ahora yo quiero saber, cuando terminé, me dijeron unas personalidades que habían allí que era una poetisa cósmica. Ahora yo quiero que tú me ayudes a ver si es por la rapidez que yo recito, que me viene instantánea, o si es por el motivo de la relación de la poesía. La poesía, una, porque como son cortas, te las voy a decir. No, De dos, por favor, no me poesía mucho. Usted me hace una pregunta y yo voy a contestarla. Y cuando hay una congregación de conversación, hay que tenerlo al tema. Yo no sé nada de nada. Como que no sé nada de nada, porque yo lo que hago es solamente explicar lo que yo siento por dentro. Si ahora usted me pregunta si soy cósmico, quedaré. Usted le pregunte si soy cósmico, y yo diré, bueno, usted sabrá si es cósmico. Porque la persona que es cósmica lo sabe. Si la persona te pregunta de que si es cósmico o no es cósmico, es que no hay cósmico. Hay una persona inmanente que está tratando de arreglar algo, quizá hacia lo trascendente, quizá tratando de glosar una serie de valores sociales. Y este no es el caso. Porque aquí venimos en un sentido muy humilde. Yo, si me pregunto si soy cósmico, ay, tal que sería ser cósmico. En el sentido de proyectarme conscientemente al cosmos. Ahora, en el sentido de recibir inspiración, todos podemos tener inspiración. Nuestra alma. Esta, para mí, el alma individual, el yo superior, es la base de la inspiración. Si usted me dice y me pregunta si podemos decir que sea cósmico, nuestra alma está enlazada con el cosmos, como está enlazado con el cosmos cualquier pequeño átomo de sustancia química. Así que, como todos somos cósmicos, desde el ángulo de vista esotérico, la pregunta queda contestada. Ahora, cada cual tiene un archivo de valores que debe tratar de cuidarlos. Y esos valores que cada cual tiene en el corazón, y en la medida que los va realizando, los está programando, encuentra una paz. Si esta paz existe, quizás sí, existe una comunicación cósmica. Y ahora me parece que podemos hacer ya la meditación. Gracias. Gracias. Un momento de silencio, por favor. Les diré los efectos del silencio, porque nos están preparando para la inspiración superior. Dense cuenta, estén atentos en el silencio.
se dan cuenta de que hay una fuerza superior que invade nuestros vehículos. Y desde el ángulo científico que sabemos menos, porque algo de karma se va siempre cuando la persona entra en silencio, en plenitud. Muchas gracias.